Bienvenidos a esta cuarta lección donde hablaremos sobre los gases y de las ecuaciones que existen para estudiarlos. Un gas tiene principalmente tres características, que es homogéneo, que su densidad es pequeña respecto a la de líquidos y sólidos y por eso la damos en unidades de gramos sobre litros y que además ocupa todo el volumen de los recipientes que lo contengan. Para que el gas se considere como un gas ideal debe estar bajo condiciones moderadas de temperatura y presión, es decir, altas temperaturas y presiones bajas. El gas ideal me responde a tres postulados. El primero de ellos me dice que el volumen de las moléculas debe ser despreciable, que no debe haber fuerzas de atracción o de repulsión entre moléculas individuales y que las colisiones entre sus partículas son perfectamente elásticas. Los gases me responden a tres leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Estas tres leyes me relacionan dos variables que cambian mientras una tercera mantiene constante. Cuando combino estas tres leyes me da la ley combinada de los gases. Si queremos más información de estas tres leyes, los invito a verlas en los contenidos teóricos de esta lección. La ley combinada de los gases me permite obtener los cambios de condiciones de un estado inicial 1 a uno final 2 cuando se modifica cualquiera de las tres variables, ya sea la presión, el volumen y la temperatura, siempre y cuando mantengamos una masa fija de gas. Veamos cómo aplicarla en un ejemplo. Un globo inflado tiene un volumen de 6 litros en el nivel del mar, es decir, que en el nivel del mar la presión siempre va a ser de una atmósfera y se le permite ascender hasta que la presión sea de 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, la temperatura del gas baja desde 22 grados Celsius hasta menos 21 grados Celsius. Nos dicen que debemos calcular el volumen del globo en su altitud final. En este ejemplo vamos a tener dos condiciones, la condición 1 o inicial y la condición 2 final. Si vemos en nuestra condición inicial tenemos los valores de las tres variables, de la presión, del volumen y de la temperatura. Y de la condición final nos hace falta el volumen, que es la que debemos calcular. Es importante recordar que todos los cálculos que se realizan con los gases, la temperatura debe estar en una escala absoluta, es decir, en escala Kelvin. Por eso los grados Celsius que me da el ejercicio, los debo realizar la conversión a la temperatura en Kelvin. En la tabla vemos que sumándole los 273,15 podemos tener el resultado en la temperatura que vamos a utilizar en nuestra ecuación. Si miramos la ley combinada de los gases, que vemos que el estado inicial está a la izquierda y el estado final a la derecha, podemos despejar la variable que nos hace falta hallar, es decir, nuestro volumen 2. Si la despejamos nos queda esta ecuación de esta manera que podemos ver en la diapositiva y vamos a reemplazar los valores que tenemos en nuestra tabla. Al reemplazar los valores vamos a obtener que el volumen 2 es de 11,51 litros. Si vemos la unidad de volumen que vamos a hallar es igual a la que tenemos en nuestro volumen de condición inicial. Simplificamos unidades semejantes, atmósferas con atmósferas, Kelvin y Kelvin, y nuestra respuesta va a estar indicada en los litros como el volumen, ya lo dije, de la condición inicial. Además, los gases me responden a la ecuación de los gases ideales. Primero, antes de ver la ecuación de los gases ideales, introduzcamos el concepto de volumen molar. Se demostró experimentalmente que un mol de cualquier gas ideal siempre me va a ocupar un volumen de 22,4 litros, siempre y cuando esté a unas condiciones normales de presión y temperatura. La presión debe ser a una atmósfera y la temperatura a 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. La ecuación de los gases ideales es una ecuación que me relaciona cuatro variables importantes: el volumen, la temperatura, la presión y la cantidad del gas. Y estas cuatro multiplicadas también por una constante que vamos a denominar la constante de los gases ideales. La constante de los gases ideales se obtiene reemplazando estas cuatro variables en sus condiciones normales. El volumen molar que acabamos de ver, que es de 22,4 litros, la presión de una atmósfera, la temperatura de 273,15 Kelvin y la cantidad de gas que está ocupando el volumen molar, es decir, una mol. Al obtener y reemplazar estos valores, obtenemos un valor de 0,082 en las unidades especificadas. Se aconseja que el volumen siempre se dé en litros, la temperatura en escala absoluta, es decir, en Kelvin, la presión en atmósferas y la cantidad de gas, el mol. Sin embargo, la constante de los gases la podemos utilizar en otras unidades, ya sea del sistema internacional o del sistema inglés. En la siguiente tabla vemos varios valores de la constante de los gases ideales. Otro valor que usamos muy común es 8,314, sin embargo la cantidad de volumen está especificada en metro cúbico, la de presión está en pascales y los moles que me indican la cantidad de gas y la temperatura siempre en escala absoluta Kelvin.
Veamos cómo aplicar esta ecuación en un ejemplo. Nos dicen calcular el volumen de 6,4 moles de un gas que está a 210 grados Celsius sometido a 3 atmósferas de presión. Entonces vamos primero que todo a pasar la temperatura que nos las indican en Celsius a grados Kelvin. Vamos a sumar los 210 grados más los 273,15 para obtener un total de 483,15 Kelvin. Al tener ya la temperatura en Kelvin y verificando que la presión esté en atmósferas y la cantidad del gas esté en moles, no debemos realizar ninguna otra conversión. Despejamos de nuestra ecuación de los gases ideales el volumen. Nos indica que el volumen va a ser igual a la multiplicación de los moles por la constante de los gases por la temperatura sobre la presión y despejamos los valores. 6,4 mol por 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura, que son 483,15 Kelvin, todo dividido en nuestra presión, que es de 3 atmósferas. Si cancelamos unidades semejantes, mol con mol, Kelvin con Kelvin y atmósferas con atmósferas, vamos a obtener mi respuesta en litros, que son las unidades volumétricas. Esto me da un total de 84,52 litros. Muchas gracias, los invito a desarrollar las actividades y la evaluación de esta lección y el módulo.